Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Un gusto para nosotros acá recibir a Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, además ha sido funcionario público, pero en estos días viene cargado de buenas noticias. Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días, hermano. Buen día. ¿Cuántas horas te faltan para partir? Sabemos que vas a Estados Unidos, tienes nuevas responsabilidades. Háblanos de eso, cómo llegó, cómo fue. Les cuento un poco. Bueno, yo estaba muy tranquilo aquí en mis labores políticas habituales y unos profesores me mandan un email diciéndome... Los profesores de allá, de la Harvard Kennedy School. Sí, que han sido profesores míos porque yo estudié allá hace aproximadamente 11 años. Me he mantenido en contacto con ellos, hemos hecho algunos trabajos juntos. Entonces me dijeron, mira Juan, se está retirando este profesor y entendemos que tú serías un buen candidato. Si te interesa, este es el link, aplica. Y yo apliqué, sin dando la más mínima posibilidad de que ocurra. Para que no digan que no lo hiciste. Claro, porque tuvieron una cortesía de sugerirme que aplicara. Entonces apliqué, esto ocurrió en octubre del año pasado. Luego se me envía un email diciendo pasaste a la segunda fase, en donde vas a un proceso de entrevistas, donde le tienes que hacer una presentación a la facultad de profesores. Eso ocurrió el 2 de febrero. Yo viajé allá, tuve aproximadamente 12 entrevistas. Se hizo la presentación a la facultad, se hizo la reunión con los estudiantes, porque hacen una evaluación, digamos, de los distintos grupos, que hay el grupo administrativo, el grupo docente y el grupo estudiantes. Y ya en marzo, pues entonces me comunicó el rector que la facultad había votado por mí para ingresar al Primer cuerpo docente. dominicano, profesor en Harvard. Bueno, hay dominicanos nacidos y criados allá. De hecho, en mi propia escuela, Yanila González. Yanila González, Exactamente. es otra dominicana. Es una dominicana que estudió en Princeton, hizo su licenciatura y su doctorado en Princeton. Entonces está allá, justamente, no tengo el placer de conocerla, pero sé por internet que es dominicana y de las primeras cosas que voy a hacer. Pero eres el primer dominicano que sale de República Dominicana hacia Harvard a dar clases. Creo que sí, al menos como profesor titular, porque hay profesores que son visitantes, que son profesores que van por un semestre o un año, y en mi caso no, en mi caso... Es bueno que para que la gente tenga una idea de la trascendencia de esta noticia, de esta buena noticia que estamos dando hoy contigo aquí, es que Harvard es una de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial. Sí. Si no es la número uno, está entre la número uno. Sí. A veces dos, a veces tres, ellas viven compitiendo entre Yale, Princeton, Oxford. ¿Y cómo se controla el caballo indomable del ego cuando te llega una noticia así? Quizás por sentirme no merecedor de ese reconocimiento y saber que es la gracia de Dios, que es Dios que ha con tenido humildad, bien, absolutamente, absolutamente. O sea, aunque uno no tiene los méritos, dice, pero Dios. Entonces, pero Dios lo da por gracia. ¿Y qué vas a dar? Explícanos un poco cuál es tu trabajo, en qué consiste, qué clases vas a impartir. Sí, entonces allá el cuerpo docente se divide en dos. Están los que estamos en el track, o sea, el grupo de enseñanza y los que están en el grupo de investigación. En ambos grupos hay que hacer de todo, pero la ponderación de la importancia de las actividades es distinta. Yo estoy en el track de enseñanza. Entonces yo tengo que dar entre 2 y 3 materias al año. En este caso particular voy a dar aplicaciones y casos de desarrollo en la maestría de desarrollo económico y voy a dar lo que sería como la tesis en la maestría de políticas públicas. Además de hacer investigaciones, estudios de casos. Sí, porque una de las características de esta universidad son sus investigaciones. Absolutamente. Y hay que hacerlo. La ponderación en los que estamos en el grupo de enseñanza es menor, pero de todas formas hay que hacerlo porque al final de cada periodo viene una evaluación en donde se analiza, además de calidad de enseñanza, medida por el resultado en los aprendizajes y la evaluación de los estudiantes, se evalúan investigaciones, se evalúan el impacto que tiene el trabajo que se hace allá en las discusiones de políticas públicas en los distintos países, se evalúa el impacto en la discusión interna a nivel científico, y un quinto indicador que es básicamente de ética. Permítenos brindarte un cafecito Santo Domingo favor, para que no se te olvide nunca. Debería llevarte 2 o 3 paquetitos. ¿Verdad gracias, que sí? Mango no, pero mango no, café sí. Juan Ariel, ¿dónde estudiaste acá? O sea, porque también uno va mirando y dice, bueno, lo que puede salir, y me gustaría una opinión tuya, porque bueno, qué bueno que hayas tenido ese chance, esa oportunidad, y que estés en ese nivel. Y nosotros pudiésemos tener mucho más gente brillando en el mundo, pero tenemos una educación ahora mismo con muchas precariedades.
en nuestro país. Entonces, primero conocer un poco el contexto de tu educación y segundo, ¿qué opinas para tantos miles de jóvenes talentosos acá? Sin embargo, dicen que nosotros somos uno de esos países. De hecho, veía un informe del Banco Mundial que dice que no solo en República Dominicana, sino en el área del Caribe, donde un porcentaje importante de muchachos lee y no entiende lo que lee. Es así, es así. Bueno, en mi caso particular, yo hice todos mis estudios en República Dominicana. Primaria, secundaria, licenciatura, lo hice todo en el país sin becas, que eso es algo que se ha dicho, sin becas. Sin becas. ¿La licenciatura dónde la hiciste? En la Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra. ¿Y la maestría? ¿La primaria? Y la primaria, una parte en el Serafín de Asís, bueno, no, primaria Serafín de Asís y secundaria entre Serafín y Santo Tomás de Aquino. Y después fuiste a la Pontificia. Yo estaba siempre entre sotanas. Sí, Sí, ¿verdad? bueno, me le escapé a la sotana y me fui al Santo Tomás, que la no era de propusieron. monjas. Te propusieron la sotana, te la propusieron. imagínese. No te la llegaron a proponer, sí, te propusieron la sotana. Sí, claro, claro. Y después ¿Y estudié teología, o sea. ¿Estuviste tentado a la sotana en alguna momento? A la sotana no, pero Gracias a Dios, gracias a años Dios. después sí estudié teología y casi estuve a punto de ser pastor. Padre. Sí. No, pastor. pastor. Yo soy evangélico, yo soy protestante. Eres Ok, protestante. sí, Pero bueno. mira, y es curioso que con esa formación que venía del ámbito católico. Sí, así es. Efectivamente. Pero el Señor te ha cuidado de no caer en... No, Juan pero hay Ariel, mucha gente, porque No, lo hombre. importante es si él vive su Sí, vida, bueno, sí, que sea la opción personal, Sí. lo que te haga ser feliz. Es que la política... Pero aquí es- estabas impartiendo docencia en ese momento. Sí, todo el tiempo. Bueno, en este momento no, les explico. Yo desde que salí de la licenciatura, 1 año y medio después, inicié a dar docencia. De hecho, se hizo una excepción conmigo porque di docencia sin tener siquiera maestría. Yo di econometría 2 en el 2008, se hizo una excepción porque yo trabajaba con técnicas econométricas, entonces doy econometría 2 en el año 2008. Luego voy allá a Boston a estudiar, duró 3 años, de los 3 años, 2 años y medio estuve como asistente de profesor y jefe de asistente de profesores allá. Regreso inmediatamente, me incorporo en Yo las había aulas. estudiado inglés aquí ya. Sí, así es. Y había viajado bastante Ok. a estudiar inglés en los veranos. Entonces, cuando regreso aquí, inicié a dar docencias desde el minuto 1. Esa es una de mis grandes pasiones. Y lo di todo el tiempo hasta que llegó el COVID. De hecho, yo era ministro de Economía e impartía seguía dando docencia. clases. Sí. Es que para mí es una terapia, de verdad. Yo lo disfruto mucho dar docencia. Qué bien. Paré en el COVID porque no me gusta dar clases virtuales. Ya. Y yo dije, si no tengo la capacidad de interactuar con los estudiantes, No podías. no. Y ya te apartaste. Entonces, ahí me Pero aparté. dicen algunos académicos acá, por ejemplo, he visto rectores que esas falencias de la educación dominicana la notan en las aulas universitarias. ¿Te tocó eso? O sea, ¿cómo evalúas el desempeño de tus estudiantes? ¿Viste esas lagunas? La verdad, no, pero es que debo admitir que a la carrera de economía van personas con muy buen dominio matemático, porque economía es 80% matemáticas. Y la gente le huye. Va Y el que lo ama. exactamente. El que va a Pero- economía ya sabe lo que va. Sí, Tiene un son perfil. personas muy enfocados y la verdad, yo que he dado clases 2 años y medio allá en Harvard anteriormente, no noto grandes diferencias entre mis estudiantes dominicanos y mis estudiantes allá, con una sola excepción. Allá se da mucho el permiso a pensar libremente. O sea, allá no hay una imposición del profesor tiene la razón y usted tiene que repetir lo que dice el profesor. Al contrario, allá se valora que el estudiante contradiga al profesor y tenga su propio juicio. Eso de debería valor. ser así, un pensamiento Aquí crítico no. realmente. Aquí no. Aquí Y es es el algo dogma. que me preocupa porque veo que a veces se quiere adoctrinar a los El dogma. estudiantes. Claro, en mi escuela de pensamiento en la que estoy inscrito, en mi filosofía, en mi ideología. Entonces eso es algo que yo no hago en mi materia. Siempre en todos los temas les presento todas las visiones y digo que cada estudiante elija su propia visión. Fomentas el pensamiento crítico. Absolutamente. Que es lo que debería ser. Y digo más, se corre el rumor de que yo doy más puntos extra a quienes me contradicen que a quienes están de acuerdo conmigo y a veces digo 2 más 2 es 4 y me dicen, no estoy de acuerdo. Y digo, ¿pero qué? ¿Por qué? Explícame a ver. Mencionaste Está que bien. dijiste estudié normal sin beca y es que el tema de la beca siempre como que se dijo que tú eras becado, sí, es verdad, y sabes que andaba como ese rum rum. Sí, Sería bueno explicar un poco ese Y lo ese explico contexto. con muchísimo gusto. A ver, yo, mis estudios ni de primaria, ni de secundaria, ni de licenciatura tuve beca alguna. Esto fue a costillas récord, como dicen Sí. en mi familia. Para la maestría yo aplico a la beca Fulbright, que es la beca Pero esa del la da- gobierno norteamericano. Base ¿Cómo mérito apliqué? académico. Claro, como apliqué a la Chevening de Inglaterra. O sea, Te la dieron ambas.
No, no me dieron la Chifney. Ajá, No solamente me dieron la Fulbright. Entonces me dieron la Fulbright. Ese año el MESID firma un convenio, ya cuando ya yo había pasado todo el proceso, ese año el MESID firma un convenio con la Fulbright para aumentar la cantidad de becarios. Y normalmente la Fulbright tenía 4 becarios y ese año se dieron 17 Pero ya becas. tú estabas escogido entre los 4. Absolutamente, yo ni me mira enteré eso. de eso. Yo ni me había Pues enterado. mira, no te había enterado. Entonces después dijeron que tú eras del grupo que se había sumado porque el Estado había pagado. Exactamente, pero no, yo Y- estaba seleccionado ya desde antes, porque la firma del convenio fue mucho después que ya yo había pasado incluso el periodo de evaluación. De hecho, a mí me evaluaron solamente 2 dominicanos, una que trabajaba en Centro Franklin y otro representando a la comunidad de becarios Fulbright en el país. Entonces, sí, hubo como esto, pero es bueno explicarle a la gente el contexto, y es que eres hijo de un dirigente Sí, político, de claro. Felucho Jiménez, y entonces se dijo en ese momento, eso no quita que quizás hubiese problemas con algunas becas que beneficiaron, pero que tú fuiste dice, aplicaste y aplicaste por mérito directamente. propio. Pero que además es que cada año se tiene entre 1 y 3 economistas que ganan la beca Fulbright. O sea, la mitad, no, yo diría el 20% de mi promoción de economía son becarios Fulbright. Y han ido a muy buenas universidades, han ido a Princeton, han ido a Columbia, han ido a Northeastern, han ido a Harvard también. O sea, como yo he dado clases cada año, normalmente yo tengo 2 a 3 estudiantes que ganan la beca Fulbright, uno que gana la beca Chifney. Es normal en economía, la verdad es que nos tratan bastante bien en las becas. Porque faltan economistas. Sí, y como está tan relacionado a temas de incidencia pública, como los economistas trabajamos Definir temas... políticas. Claro, entonces los programas de beca normalmente le dan mucho privilegio a esas áreas como economía, no tanto a los que están más relacionados al sector privado. Y una gente de escaso, ¿has visto gente, por ejemplo, de escasísimos recursos, Sí. sin nombre y apellido, que ha ido como tu docente, estudiando ahí, tu estudiante, y se ha ganado una de estas becas? Absolutamente, muchos que vienen incluso del interior del país. ¿Y mujeres? También. ¿Qué tan frecuentes son las mujeres sentadas en una...? Oye, Edith, te tengo la mejor de las noticias. Ahora mismo hay un grupo de 9 dominicanas, todas han sido mis alumnas, que están haciendo programas de doctorado en las mejores universidades del mundo en temas relacionados a políticas públicas. Décadas. Así es. Becadas, sí. O sea, yo tengo estudiantes que están en Columbia University estudiando Economía de la Educación, un doctorado. Tengo estudiantes en Harvard que están estudiando doctorado en Salud Pública. Tengo estudiantes en Georgia que están estudiando políticas públicas relacionadas a viviendas. Tengo un estudiante que ahora va a entrar a CUNY a estudiar un doctorado en economía relacionado a finanzas públicas. O sea que mujeres jóvenes interesadas en los temas de política Y Pues no vamos- son, vamos, perdón, y no Álvaro. son del PLD. No, no Espérate, son para nada. No era nada. Que luego tendré que hacer una labor para reclutarlas, pero por el momento nada de No, política. nada que ver. ya. No. Bueno, yo quería irme por ahí, Sí, de sí, risar, sí. pero ya Sí, pero sabe. enjabonó la pendiente, qué chévere. Pero antes, preguntarte, ¿qué tiempo vas a estar? ¿El contrato es por cuánto y si es renovable? Sí, el contrato es por 3 años. ¿Cómo Tiene que funciona? residir allá, entonces. Sí, cómo funciona es que se da un contrato inicial de 3 años. Al terminar los 3 años se hace una evaluación. Si se pasa la evaluación, entonces se da un contrato adicional por 3 años. Casi siempre lo renueva, es muy difícil que no. Depende si se pasa la evaluación. Ok. Yo espero pasar. Me dice un amigo, Juan, que no seas tú el primer dominicano en quemarte la evaluación. Entonces, si se pasa la evaluación del 6º año, que es una evaluación ya final, entonces se promueve y se queda ya fijo. Bueno, pero mínimo. En mi caso en particular, Mínimo son 3 años. mínimo son 3 Eso años. significa que Juan Ariel Jiménez, el economista, vicepresidente del PLD, y una de las, yo digo, las patas claves de la candidatura de Abel Martínez del PLD, estará fuera de escenario, por lo menos estará fuera del país, no quiere decir fuera de la política, como él mismo ha aclarado, y creo que va a abundar en este sentido aquí. ¿Qué va a pasar con tu papel en esa candidatura? Bueno, varias cosas. Debo decir que la universidad respeta mucho la participación política de sus docentes, siempre que no se haga nombre de la universidad. Eso es algo que hay que dejar bastante claro. Son opiniones a título personal. Entonces, pero se respeta mucho. En el caso mío, yo voy a estar viajando con mucha frecuencia. Yo he
Yo ella residido en el exterior, estaba estudiando una segunda maestría sin beca. Bueno, en una ocasión te llamé y me dijo, es que yo estoy en Londres, me dijiste. Exactamente, exactamente. Entonces, voy a viajar con mucha frecuencia porque los días que tengo que dar docencia, en un principio es de lunes a jueves en la mañana, en el segundo semestre del año que viene es de lunes a miércoles. Entonces voy a tener el resto de días libres y además a través de las redes, de los canales de comunicación a través de programas como Zoom, o sea, las tecnologías ahora facilitan. Sí, pero que no uno es lo siga mismo ni es incidiendo. igual, Juan Ariel, no es lo mismo ni es igual. Sí, sí, Sabemos mira, que por no. ejemplo, les digo, yo estoy a cargo del programa de gobierno de nuestro candidato presidencial Abel Martínez y todo lo hacemos por vía digital. O sea, aunque estamos aquí, siempre decimos, miren, vamos a hacer la reunión por Zoom para evitar los tapones. Y todos se usan plataformas digitales para que las secretarías del partido introduzcan las propuestas de políticas públicas. O sea que yo creo que las tecnologías nos tenemos que acostumbrar a, Seguirá activo entonces. pero muy activo. Como el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha tenido serios problemas, fue un partido, digamos que victorioso, muchas batallas electorales las ganaba, gobierno por mucho tiempo, sale del gobierno, llegan los cuestionamientos, gente presa, compañeros del partido que tú los veías ahí, gente que de repente sabes que, oye, no sé si te sorprenden los expedientes a veces, cómo lidiar con eso. Y bueno, hay gente que tiene resistencia y parece que el partido no ha hecho, se queda ahí como dudando entre si abrazar a sus dirigentes cuestionados o decir aquí hay posibilidad de hacer algo distinto. Yo creo que hay que entender las distintas etapas en que están los expedientes. En un primer momento, en donde se están conociendo las medidas de coerción, no hay un juez que ha quitado la presunción de inocencia que tiene cada persona. Entonces corresponde que luego, en la fase del proceso de justicia, ya sea un juez el que diga, habiendo escuchado a las dos partes, porque eso es importante, no podemos tener una sola versión, habiendo escuchado a las dos partes, habiéndose evaluado las pruebas, y con el conocimiento jurídico que tienen los jueces, entonces esta es la decisión. En el momento en que se ocurra, el partido va a separar de sus filas a toda aquella persona en que sea encontrada culpable. Eso está establecido en nuestro reglamento de ética y disciplina. Pero por el momento, mientras estén en la etapa de conocimiento de las medidas de coerción, donde no se conoce el fondo, solamente se conoce si hay posibilidad de y riesgo de fuga. Entonces, hasta que eso no pase, está primero la presunción de inocencia y el partido no puede tomar una decisión. Hay gente que ha dicho que ha llegado a acuerdos y ha dicho, mira, yo me declaro culpable. Por ejemplo, el exdirector de la VISOE, yo me declaro culpable. Esos han sido separados de la organización. ¿Ya fueron separados? Sí, claro que sí. ¿Está separado? En ese ¿Quiénes caso, han separado? en ese caso, el exdirector de la VISOE sí ya ha sido separado porque admitió culpa. ¿Fue separado del Sí, claro del que PLD? sí, sí. Y en el caso de Peralta y Donald Guerrero, ¿no han solicitado una licencia, Ellos están todavía en su presunción de inocencia y aunque tienen medidas de coerción, pues presunción de inocencia hasta que un juez dictamine lo contrario y con ellos no se puede tomar medidas. ¿Qué tan difícil es para una persona del calibre tuyo, que nadie le cuestiona, que tiene una aceptación en la sociedad dentro y fuera del PLD? ¿Qué tan difícil es bregar con estos temas? Bueno, yo diría una cosa. Primero, en toda organización grande se puede esperar distintos niveles de conducta. Eso pasa en las iglesias. El hecho de que haya un sacerdote con problemas éticos no quiere decir que todos los sacerdotes, al contrario, hay gente muy buena en la iglesia, en la católica, en la evangélica. Pasa también en el periodismo, no todos los periodistas tienen el nivel, la credibilidad y la objetividad que tienen ustedes, por ejemplo, pero yo nunca caigo en la generalización. Ahora, siempre he dicho, no soy ni abogado de la defensa para defender, ni fiscal para acusar, ni juez para decidir. Entonces esos son casos que hay que respetar la institucionalidad, que sea la justicia que determine y mientras tanto pues seguir apoyando a decenas de miles de personas tan valiosas que tiene el partido en cada una de las comunidades, que son líderes, que tienen una vocación de servicio y que no es justo que se quiera generalizar a partir de casos que ni siquiera tienen una sentencia definitiva. Pero en principio el partido anunció en una rueda de prensa en la Casa Nacional, vamos para la calle a defender a nuestro compañero, incluso acudió una masa de PLDistas al Palacio de Justicia a pedir la libertad de sus compañeros. ¿Qué pasó? ¿Se retiró esa
esa decisión. Bueno, ustedes tienen que entender que en el momento en el que hay una acusación al ex candidato presidencial y que esa acusación está exclusivamente determinada a través de testimonios de terceros y se le quiere poner una medida de coerción privativa de su libertad, pues es normal que un partido tenga esas reacciones de protesta. De hecho, en otros países, acusar y someter a la justicia a partir de testimonios, no de prueba, de testimonios de un ex candidato presidencial, claro que tiene reacciones de protesta, porque estamos hablando de la principal figura de ese momento. Entonces, el partido reacciona, hay un sentimiento de indignación, pero luego, digamos que el día a día y todos los trabajos que tenemos, toda la burocracia que hay en el partido, pues entonces hace que se vaya disipando esa sensación inicial de sentirse agredido. Hay dos cosas que has dicho, por un lado, y lo has comparado con lo que pasa en la iglesia. Dice, son cosas aisladas, que en la iglesia fue casi una teoría. Sacerdotes que, por ejemplo, abusaban de niños, que es el tema más escandaloso que ha tenido, y bueno, en un principio se decía así, pero hoy está verificado que hubo verdaderas estructuras de protección. Ahora mismo en Bolivia, la Iglesia Católica Boliviana tiene un gran problema, porque se descubrió que un tipo había escrito un diario y dijo, yo violé a 80 niños. Y fue poniendo los casos, y lo sabía el cura tal, y lo sabía el obispo tal, y yo se lo dije al obispo tal, y pedí ayuda, y nadie hizo nada. Entonces parecía una tendencia. En cierto modo, lo que pasa aquí en República Dominicana, lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana, era que habían casos como que se sabía, que te encuentras detalles que dices, ¿cómo esto pasó desapercibido? O que pareciera que se premia más incluso al que está como en una onda que ahora se califica de delictiva. ¿No piensas que el PLD tiene que revisarlo desde dentro? Porque si abundan los casos y se da una situación donde la justicia no es posible, donde hasta el Ministerio Público se corrompe, con un sistema que, por lo que está mostrado ahí, llama preocupación. ¿Qué piensas? Porque a fin de cuentas, de eso dependerá mucho que ustedes puedan ilusionar a la gente de nuevo. Varias cosas. Cuando hice la comparación con la Iglesia Católica en el sentido exclusivo de ser una organización muy grande y que la acción de uno no se puede generalizar a los demás. Quiero hacer esa aclaración porque respeto muchísimo a la Iglesia Católica, conozco tantos sacerdotes, tantas monjas, porque estudié en un colegio de monjas, que la verdad son un ejemplo de servicio y de vocación. Entonces, sí, pero su problema no solo fue tener algunos en algunos lugares, sino el encubrimiento. Sí, pero que se dio también en algunas estructuras, no en todos los países hubo ese encubrimiento. Entonces, por eso siempre digo, no es bueno generalizar. Ahora, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo dos cosas. Primero, hacia adentro, ser autocríticos, saber que en muchas áreas no fuimos la mejor versión de nosotros mismos, de que la ciudadanía esperaba mucho más de nosotros y que en las nuevas versiones, en las nuevas propuestas, se espera que los niveles de institucionalidad tengan un nivel de preponderancia, de que se entienda que la acción política debe tener los controles suficientes para evitar que esos casos pasen y una vez pasen que no haya impunidad. O sea, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente autocríticos. Del otro lado, no generalización. Que no se generalice y que no se quiera a partir de 1, 2, 3, 4, 5 casos generalizar a un partido que tiene más de 1.400 personas en su comité central, que tiene más de 1 millón de personas en su membresía. Entonces, nunca la generalización. Yo diría, de un lado autocrítica y del otro lado evitar la generalización. Juan Ariel, quisiera compartir una expresión de una de nuestras queridas televidentes, Olga Tavares, que dice muchas cosas, ¿por qué sentirme orgullosa de compartir la dominicanidad? Se refiere a ti, su talento, humildad, aguilucho y cristiano, dice ella. Muchas gracias, Olga, por estar aquí. Muchísimas gracias, Olga. Olga Tavares, como ella. Muchísimas gracias, Olga. Efectivamente, muy cristiano y muy aguilucho, desde chiquitico y enfermo. Mira, hay otro aguilucho que es Abel Martínez. Sí. ¿Cómo va la candidatura de Abel? ¿En qué está? Porque las encuestas como que no lo presentan muy bien, no lo presentan en su mejor versión, como dice la canción. Bueno, ustedes con tantos años en el periodismo ya sabrán que hay toda una estrategia del uso de encuestas para crear percepción y son encuestas de carpeta. Yo no voy a entrar ahí, ya llegarán las encuestas buenas, serias, que todo el mundo le da credibilidad. Ahora, las campañas tienen distintas etapas. En una primera etapa es dar a conocer a la persona.
sobre todo en el caso de Abel Martínez, que aunque la mayoría de las personas entienden, ha sido un alcalde muy exitoso, que ha puesto orden en Santiago, que ha traído la planificación, que ha cambiado una ciudad, pero no necesariamente lo relacionan con una candidatura presidencial. ¿Por qué? Sobre todo en estos momentos en donde la ley electoral y la ley de partidos pone tantas restricciones al tipo de campaña que se puede hacer. Entonces, compitiendo con un actual presidente y con un expresidente, digamos que en conocimiento de la marca tiene un gran reto. Pero una vez se abra la pre-campaña y ya se pueda tener una publicidad y una promoción masiva y spots en televisión y jingles en la radio, ya ahí se entra a una próxima etapa donde ya lo conocen y tiene que darse una vinculación positiva. Es decir, esa cara que yo he visto, ya siento atracción política por esa cara. Mientras tanto, él está escuchando a los distintos sectores, está realizando propuestas concretas. Entonces está en una gran desventaja porque a Abinader le conoce todo el mundo, a Leonel también, está en una gran desventaja. Bueno, lo que pasa es que todo tiene ventaja y desventaja. Eso también hace que tenga la menor tasa de rechazo. Eso hace también que sea la figura que pueda generar esperanza, porque ya un presidente actual que tiene 3 años y a muchos problemas del país a los cuales le hizo promesas concretas, no lo ha cumplido, y un expresidente que llevó 12 años, pues entonces dicen, a este al menos le doy el beneficio de la duda, mucho más con una gestión tan exitosa que al parecer todo indica que resultados da donde quiera que va. ¿Qué pasa en el PLD? Uno ve alcaldes que se van, por ejemplo, dirigentes que dicen que renuncian, casi como que semanalmente sale alguien, no, que fulano de tal, que estoy presentando mi renuncia al PLD. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Varios componentes. Yo creo que hasta cierto punto es normal en un partido que está viviendo una transición y una renovación, que hay personas que si se sienten desplazadas por el liderazgo de otro, entonces vayan a buscar cobija en otros partidos. De hecho, muchos de los casos cuando los veo digo, es que perdió la elección municipal o perdió la elección principal ante otro contendor. Entonces, como ya no se siente ser esa figura hegemónica en su comunidad, se va a otro lugar. También, y se ha documentado en muchos programas de investigación, la compra masiva de alcaldes que tiene hecho el gobierno. Se ve cómo posteriormente se le dan pensiones a sus allegados, se le dan empleos a sus allegados, se les promete ser el candidato en esa localidad, cuando de este lado tienen que superar una encuesta, tienen que superar un proceso electivo. Entonces, pues, eso hace que se vean tentados a irse a otras organizaciones y lamentablemente el transfugismo es algo que todavía no hemos superado. Mariel, ya al final legislado y todavía no se logra verdaderamente corregir. es una lacra, sí, el transfugismo de todas partes. Juan Ariel, ya al final, política de alianza, posibilidad de alianza. Por el momento, la alianza principal es con el pueblo dominicano, con cada uno de los sectores que necesitan ver a Abel Martínez, una persona que asume sus preocupaciones, sus problemas y a partir de ello hace propuestas. En esta etapa en la que estamos de la política, posteriormente, ya cualquier organización política que entienda que se siente identificada con la candidatura de Abel Martínez, que quiera ir en un bloque encabezado por Abel Martínez, pues el PLD siempre tiene sus puertas abiertas. ¿Y esa es una condición, encabezado? Sí, claro que sí. Condición sine qua non. Es una sí condición desde el Frente Patriótico del 96. Pero o sea, es una sí, tradición. es sine qua non, o sea, bueno, es la condición. es la condición histórica. Ahora, la decisión siempre se tomará en el seno del comité político. Yo puedo tener mi opinión al respecto, es una opinión personal. ¿Y cuál es la pero opinión personal de respeto, Juan Ariel? La daré en el comité político. Bueno, tengo que ser respetuoso. Profesor. Tengo que ser respetuoso de la institucionalidad. Ya. antes de irnos a la pausa, recientemente el Banco Central tomó una decisión que baja la tasa de referencia y entonces, bueno, mucha gente espera que se dinamice un poco la economía, que bajen las tasas de interés. Vemos muchas construcciones aquí. ¿Cómo ves y cuál va a ser el impacto de estas decisiones económicas que ha tomado el gobierno? Por un lado es esperable que se dinamice la economía porque la reducción en la tasa de interés hace menos costoso el endeudarse para construir, para comprar maquinaria, para adquirir vehículos, viviendas, electrodomésticos. Eso ciertamente. Todo viene con un riesgo. Y el riesgo es de devaluación, porque en la medida en que los Estados Unidos está manteniendo o aumentando su tasa de interés y nosotros le estamos reduciendo, ese diferencial hace
que las personas se vean tentadas a dolarizar sus inversiones y sus ahorros. Entonces, siempre que se reduce el diferencial de tasa de interés, hay un riesgo de devaluación. ¿Y crees que esa posibilidad? Absolutamente, absolutamente. Pero El no ha riesgo de ocurrido en los devaluación. últimos 3 años. Lo que pasa es que en los últimos 3 años, República Dominicana ha estado aumentando mucho la tasa de interés más que Estados Unidos. Entonces, eso que hizo que el peso, digamos, se apreciara, que el dólar bajara, como le decimos aquí, es justamente lo contrario a lo que está ocurriendo ahora. Ya está reduciendo el diferencial. Sabemos que te vas mañana, entonces ya sale del país. Esta es prácticamente tu conversación de televisión después de esa selección. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y gracias por Felicidades. haber aceptado Muchas gracias. esta invitación a Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.